la bienvenida a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Hoy continuamos nuestro ciclo de maridajes cuánticos, que hemos hecho el parón navideño y el parón de Año Nuevo, y bueno, ya lo continuamos, que ya saben, junto a nuestros amigos de Ciencia a la Carta. Pero antes de presentar la charla de esta tarde, permítanme que quiero un poco hacer un pequeño homenaje a una persona que nos ha dejado hoy, que es José Luis Cuerda, el director de cine castellano-manchego, natural de Albacete y paisano mío, que bueno, esta tarde ha fallecido, y la verdad es que es una gran pérdida porque ha sido uno de los más importantes directores del cine español. En el año 2015 esta biblioteca lo nombró socio de honor, porque por el trabajo que realizó a lo largo de toda su carrera, y porque siempre que lo hemos llamado, pues él siempre tuvo un momento, siempre tuvo tiempo para venir a la biblioteca y bueno, colaborar con nosotros en diversas actividades. Entonces, bueno, simplemente quería hacer este pequeño homenaje y dar las condolencias a la familia. Lo hemos hecho a través de redes sociales y demás. Hacemos un punto y aparte y continuamos con nuestro ciclo, como les decía, de maridajes cuánticos. Ya saben que esta es la tercera edición que venimos realizando, como les decía, con la Asociación Ciencia a la Carta. Esta tarde tenemos, la verdad, una tarde muy, muy interesante. Nos acompaña el investigador Joaquín González Nuevo. Gracias, Joaquín, por estar con nosotros en la biblioteca. Lo presentará nuestro querido amigo y compañero Gaby, de Ciencia a la Carta. Él es Joaquín, investigador del Departamento de Física de la Universidad de Oviedo. Y bueno, pues nos va a hablar de un tema que para el común de los mortales es todo un misterio, ¿no? La charla se llama El universo oscuro. Nos hablará del universo, de la materia oscura, de las galaxias, etcétera, etcétera. Todo aquello de la astrofísica que nos resulta tan interesante, pero que en realidad desconocemos tanto, y que gracias a personas como Joaquín, que dedican su vida a la investigación del universo, bueno, pues vamos poquito a poco sabiendo cada vez más de dónde está nuestro pequeño planeta, qué es lo que nos rodea, cómo fuimos creados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues la verdad es que va a ser un menú para astronautas, un menú pero divulgativo, como ya saben todas las charlas que tenemos de maridajes cuánticos. Bueno, pues lo que consiguen es que aprendamos cada tarde un poquito más de ciencia, de tecnología, y bueno, pues eso se lo tenemos que agradecer, como les decía, a Ciencia a la Carta. Y aquí está esta tarde en representación Gabriel Rodríguez, nuestro colega Gaby, que bueno, pues presentará a Joaquín. También dar las gracias, como cada tarde de maridajes cuánticos, a Ana María Manzano, que es nuestra traductora a la lengua de signos, que bueno, siempre nos deja asombrados de la pericia con la que siempre puede traducir estas charlas, que a veces tienen un vocabulario un tanto complicado, pero que ella siempre es capaz de traducir y de resolverlo. Así que muchísimas gracias, Ana María, también. Todo es gracias, además, al programa Biblioteca Solidaria, y también, bueno, pues a la Fundación Solís, que colabora con Ciencia a la Carta. Por mi parte, nada más, agradecerles que esta tarde, con este sol espléndido que por fin ha salido por Toledo, pues hayan tenido a bien acompañarnos en la charla que tenemos hoy. Yo ya doy paso a Gaby cuando quieras. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias a todos por venir. Hoy para mí es un inmenso honor y placer traerme aquí a Quincho, a Joaquín González Nuevo, pero en la facultad todo el mundo lo llamaba Quincho. Compañero mío de la carrera y en Oviedo, empezamos juntos, y bueno, cuando llevamos un par de añitos decidió que
que el cielo en Asturias estaba un poco opaco y decidía bajarse a Madrid a terminar astrofísica. Sin embargo, no sé para qué, porque nunca le había gustado eso de mirar por el telescopio. Dice que no se ve nada, que es todo muy pequeñito, es todo muy oscuro y que a él le interesaba el universo desde otro punto de vista. Es el que nos va a contar hoy un poquito hoy. Después estuvo dándose un paseíto por Trieste, estuvo trabajando para la ESA, para la Agencia Espacial Europea, 6 añitos, ¿no? Y bueno, después de dar unas vueltecitas por Cantabria y ganar un premio, bueno, un par de premios, uno de ellos que comentan por ahí que es básicamente el equivalente al Nobel cuando nos restringimos a la parte de astrofísica, después se vuelve otra vez a la Universidad de Oviedo, con un currículum en cuanto a publicaciones que algunos consideramos casi hasta insultante, y aparte de investigar, pues se dedica a divulgar lo que sabe. Se hace un montón de charlas por colegios, por institutos, e intenta que lo que él estudia en el ordenador, sobre todo, pues se llegue a entender, ¿vale? Tiene una anécdota un poco rara, o sea, de la que cada vez que cuando lo vi era en plan de, te voy a dar de collejas. O sea, va y le dice que no a la NASA para trabajar con ellos, a ver si nos cuenta cómo. Básicamente por las formas. Entonces, bueno, yo creo que a ver si trata un poquito mejor a Ana que la NASA a él con la interpretación. Y sin más, yo creo que os dejo para que nos cuente un poquito qué es esto del universo oscuro y todo esto que nos has traído. Muy bien, muchas gracias. Agradeceros la presentación, muchas gracias. Como ya se dijo, con una tarde tan bonita, que estéis aquí, es un placer. En particular a Gabriel, como ya dijo, nos conocemos desde hace muchos años, y en cuanto me lo propuso, yo dije que sí inmediatamente. Luego me dijo que otras personas venían a dar este tipo de charlas y fue cuando me cayó el mundo encima. Digo, uff, qué nivel, ¿y qué hago yo allí? Pero bueno, yo soy muy campechano, entonces mi objetivo es que lo que yo trabajo en el día a día, que llegue a la sociedad y en este caso a vosotros. Y en particular, de lo que voy a hablaros hoy es del universo oscuro, The Dark Universe. Un periodista antes me dijo, ¿tiene algo que ver con la guerra de las galaxias? No. Así que si os esperabais a Darth Vader y ese tipo de cosas, no hay ningún problema. El que venía a escuchar una charla de ese tipo se puede levantar y dar un paseo, pero no se lo aconsejo porque igual es más interesante. ¿Cuál es mi objetivo? Pues en realidad es hablaros de dos de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y cómo esas dos preguntas están relacionadas con la cosmología moderna. En lo específico, vamos a hablar de 3 números, simplemente. Son los números que tenéis aquí detrás, que son los números más importantes de vuestra vida. Solo que no lo sabíais. Y claro, no veo a nadie que los está apuntando, pero a lo mejor si yo digo 73.225, ya mucha gente dice, uy, qué buena idea, no lo había pensado. Que sepáis, nunca he tocado el gordo con este número, ¿vale? Yo ahí lo dejo, para las próximas navidades. Cuando uno se mete a preparar este tipo de charlas y dice, voy a buscar alguna imagen chula en internet con estos números, pues lo primero que le sale es esto. Son las proporciones de los actores de Hollywood. Es decir, en las películas de Hollywood el 73% son actores de raza caucásica. Me sorprendió. Pero, qué coincidencia. Luego el otro 20 y pico % son o negros, o asiáticos, o hispanos, y el 4% otro tipo, que son las proporciones exactas que os voy a hablar hoy. Pero no voy a hablar de actores, ni de Hollywood, voy a hablar de este tipo de números. Esos números corresponden a la proporción de las distintas energías que explican la composición del universo. Si cogemos toda la energía del universo, que sabemos medir, resulta que a día de hoy, como lo entendemos, el 73% es una cosa que llamamos energía oscura, que no sabemos lo que es. El 23%, otra cosa distinta que llamamos materia oscura, medio sabemos lo que es. Y el resto, que llamamos materia normal,
sería entre un 4 o un 5%. ¿Qué entendemos por materia normal? En principio sería todo lo que conocemos del universo. Estas imágenes tan interesantes de galaxias, planetas, estrellas, cúmulos de galaxias, de lo que estamos hechos nosotros, es lo que entraría en esa materia normal. Pero es que la situación es incluso un poquitín peor. ¿A qué me refiero? Si extendemos esa tarta y dividimos lo que entendemos por materia normal en sus componentes, resulta que la mayor parte, el 4%, es solo hidrógeno y helio. Son los primeros elementos de la tabla periódica. ¿Cómo están en el universo? Están formando grandes nubes, agrupaciones dentro de las galaxias, en los cúmulos de galaxias, y prácticamente, como veis, el universo está hecho casi solo de nubes de hidrógeno y helio. Pero claro, pensabais, pero bueno, el cielo por la noche está lleno de estrellas. Si sumamos todas las estrellas, son solo el 0,5% de la energía total que tiene el universo. Luego hay unas partículas muy raras, que no hablaré de ellas, que son los neutrinos, y otros elementos que se llaman elementos pesados, que es, para un astrofísico, ¿qué son los elementos pesados? Que llamamos también metálicos. Pues es el resto de la tabla periódica. Para un astrofísico hay hidrógeno, helio y otras cosas. Porque para nosotros es solo el 0,03%, es completamente despreciable. Y resulta que nosotros, humanos, la Tierra, estamos hechos solo, bueno, prácticamente la mayor parte de ese 0,03%. Para que lo entendáis, fijaros, esto es una tabla periódica con todos los elementos químicos y los colores corresponden a dónde se formaron esos elementos químicos. Pues resulta que el cuerpo humano vuelve a aparecer otra vez el 73. Me persigue ya este número. No sé por qué, coincidencia, ¿vale? No tiene nada que ver con el otro 73. Pero el 73% de los elementos que componen el cuerpo humano se crearon gracias a las explosiones, bueno, no me gusta decir explosiones, gracias a los eventos supernova. Estrellas masivas que a lo largo de su vida expulsan de manera excepcional todas las capas de materia que las componen. Eventos supernova. Y estamos hechos, el 73% de nuestro cuerpo, esos elementos se crearon gracias a este tipo de eventos. Muchos conoceréis la famosa frase de Carl Sagan de que somos polvo de estrellas, y es cierta, porque el otro 16,5% no es de supernovas, es de estrellas un poquitín más pequeñas que en vez de llegar a supernova, a lo largo de su vida, sobre todo en la parte final, se convierten en gigantes rojas y expulsan las capas exteriores, y en esas capas exteriores ya se habían creado, al expulsarlas, se habían creado los elementos más pesados, están en amarillo, elementos más pesados de la tabla periódica. Es decir, si no es, al principio del universo teníamos solo hidrógeno y helio, es gracias a que las estrellas nacen, al morir expulsan esa materia que han ido creando, esos elementos más pesados, esa materia sirve, ayuda a que se creen otras estrellas y así se va repitiendo el ciclo, no estaríamos hoy aquí. Pues bien, volviendo al tema principal, lo que voy a hacer es hablaros un poquitín de la parte que estáis menos acostumbrados a escuchar, de la materia oscura y de la energía oscura. ¿Por qué digo que estáis menos acostumbrados? Porque la mayor parte de las charlas, la mayor parte de vuestra vida se concentra en este 4%, ¿de acuerdo? Pero en cambio, espero que estaréis de acuerdo conmigo al final de esta charla, estos dos elementos son importantísimos, porque gracias a ellos estamos aquí. Eso sería, nuestro pasado está dominado por el efecto de la materia oscura, pero nuestro futuro estará controlado por el efecto de la energía oscura. ¿De acuerdo? Este concepto quiero que os quede claro. ¿Cómo sabemos estas proporciones? Pues lo sabemos, la manera más sencilla, la más sencilla, pero la que mayor información nos da, es esta imagen que veis aquí. Se llama la radiación cósmica de fondo. Es una fotografía del universo. Obviamente, esto lo hemos la cinta métrica la hemos añadido nosotros, ¿vale? Después. Y es que lo que hacemos es medir el universo gracias a estudiar la radiación cósmica de fondo.
¿Qué es la radiación cósmica de fondo? La teoría que mejor explica el universo que observamos es la teoría del Big Bang, que probablemente conocéis. Lo que nos dice es que el universo está en expansión, y eso lo observamos todos los días cuando trabajamos. Cuando trabajamos los astrofísicos, entiendo. A vosotros en vuestro trabajo del día a día no creo que notéis que el universo se está expandiendo. Pero claro, si el universo se está expandiendo, es que antes en el pasado era más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta llegar a que toda la energía del universo estaba concentrada en un punto. Si queréis, es más fácil una pelota muy pequeña, ¿vale? Por alguna razón que todavía estamos intentando entender, esa pelota empezó a crecer y al principio creció de manera descomunal. En muy poco tiempo creció prácticamente el tamaño actual, que es lo que representa esta imagen con el hecho de que al principio crece de golpe y luego ya se estabiliza su tamaño, ¿vale? Es lo que veis aquí. Imaginar toda la energía del universo concentrada en una pelota, la temperatura de esa pelota sería altísima, tan alta que no existía ningún tipo de partículas. A medida que el universo se expande, y sobre todo al principio que se expande de golpe, esa energía se reparte cada vez en más volumen. Eso lo que sucede es que la temperatura baja. Y a medida que sigue expandiéndose el universo, la temperatura del universo sigue bajando poco a poco. Y resulta que al principio el universo era muy sencillo. Viene solo controlado de la temperatura. A medida que se va enfriando, van pasando cosas. En particular, para nosotros, lo importante es un momento que sucedió solo 380.000 años después del Big Bang, solo 380.000 años, comparar ese número con la edad del universo, que son 13.600 millones de años, son números muy raros. Para que os hagáis una idea, ¿qué sería esa fotografía de la radiación cósmica de fondo? Si lo comparamos con la edad de una persona, nace un niño en el hospital, va toda la familia a hacerle las fotos para mandárselo por WhatsApp al resto de la familia, esa fotografía de ese bebé recién nacido sería la fotografía de la radiación cósmica de fondo que os enseñé, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se corresponde? A que después de 380.000 años el universo se enfrió lo suficiente para que las partículas que había se estaban continuamente chocando. Era un plasma es un estado de la materia, y en esa época solo teníamos protones, electrones y fotones, tan sencillo como eso. Tenían tanta energía que en el momento que un protón y un electrón intentaban juntarse y formar un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno está formado por un protón y un electrón, tan sencillo. Llegaba un fotón, chocaba con ello y lo destruía, y estaban así continuamente. A medida que se enfrió el universo, llegó un momento que ese fotón ya no tuvo suficiente energía para romper ese átomo de hidrógeno, y a partir de ese momento se formaron los átomos de hidrógeno estables. Por eso el universo está prácticamente formado enteramente por hidrógeno, y los fotones viajaron libremente. Si lo pensáis un poco, es el mismo concepto de una fotografía. Esos fotones que han seguido viajando por el universo desde entonces vienen de ese instante, son una fotografía de ese instante, que sucedió solo después de 380.000 años. ¿Qué pasó después? Como solo teníamos nubes de hidrógeno, no había luz. Se llama la época oscura del universo. Oscura pero llegó un momento donde en esas grandes naves de hidrógeno, en algunos sitios la gravedad compactó el hidrógeno y se empezaron a encender las primeras estrellas. Una estrella es una gran nube de hidrógeno que en su centro se alcanza tal temperatura que se enciende por reacciones de fusión y empieza a brillar. Y sucede que en el momento que se enciende la primera, hay una onda de choque, es decir, molesta todo lo que hay a su alrededor y se empiezan a encender más estrellas. Así que prácticamente el universo se encendió de repente. Una vez que se encendieron, se empezaron a agrupar, dieron lugar a las galaxias y toda la evolución habitual del universo que ya conocéis a través de imágenes, planetas, y en un planeta en particular aparecimos nosotros. La radiación cósmica de fondo. ¿Cuál es la foto más precisa que tenemos? Y atención que digo foto, no digo esto es una simulación, no, esto es una fotografía, ¿de
acuerdo? Esta es la fotografía más precisa que tenemos de la radiación cósmica de fondo. Me diréis, bueno, es un poco aburrida. Sí, vale. En realidad es más aburrida que todo esto, porque la radiación cósmica de fondo sería toda la imagen del mismo color. Porque el universo al principio era, las palabras son homogéneo y isótropo. ¿Qué significa? Que en la dirección que mirases era prácticamente igual. Lo que veis aquí es que cuando quitamos ese valor, lo que nos quedan son pequeñas diferencias de una parte en 100.000, pequeñas diferencias que en función de dónde miramos había una pequeña diferencia de temperatura o, si queréis, de masa. En las zonas más rojizas teníamos un poquitín más de masa, y es decir, un poquitín más de temperatura, y en las zonas más azuladas un poquitín menos. Y tenemos esta estructura. A lo mejor hay veces que la gente me dice, pero el universo tiene forma de huevo. No, esto es un tipo de proyección. Podemos proyectar, por ejemplo, el mapa de la Tierra, se puede proyectar de esta manera. Pero para que lo entendáis un poquitín mejor, la Agencia Espacial Europea, después de lanzar el satélite Planck para el que yo trabajaba, preparó este vídeo. Este sería el satélite Planck. Esto es una simulación, ¿vale? No es un vídeo real. Pero representa cómo funcionaba ese satélite. Ese satélite iba girando y a medida que giraba iba observando una pequeña franja del cielo. Ahora empezará a observar, lo veréis ahora mismo, iba observando pequeñas franjas del cielo. A medida que rotaba alrededor del Sol, esas franjas se iban acumulando hasta observar lo que sería una esfera, pero si estáis situados en el centro de esa esfera, ¿vale? Cuando ya completa la esfera, hace completamente la esfera, eso es un año, tarda un año en dar la vuelta alrededor del Sol. Eso, si lo abrís, es una proyección, y lo que os hace corresponde a cómo sería el cielo alrededor de vosotros, ¿de acuerdo? Y aquí veis, en el centro está nuestra propia galaxia. Entonces, ¿qué nos interesa de la radiación cósmica de fondo? Hay una cosa que se llama espectro de potencias. Es un palabra un poco complicado, que son estas gráficas también un poco complicadas, que lo que nos dice es esos manchurrones que habíais visto, rojos y azules, nos están hablando de cuánta energía hay concentrada a distintos tamaños. Aquí veis un poco que los manchurrones más grandes corresponden a las distancias más grandes, que sería esta parte de esta figura, ¿de acuerdo? Luego tenemos las intermedias, y se habla del primer pico que aparecerá ahora, que es donde hay unas manchitas que tienen todas más o menos el mismo tamaño. Ese tamaño, que es el que abunda en la imagen, corresponde al primer pico. Es donde hay más información, si queréis. Este tipo de gráficas, el espectro de potencias, nos dice, otra manera de verlo es dónde tenemos mayor información del universo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué nos interesa? Digamos que es estudiar la estadística de esa imagen. ¿Cuántos píxeles tienen en un determinado valor o cuántos píxeles tienen otro determinado valor? Pues es que resulta que ese espectro de potencias, esta gráfica que veis así con montañitas, depende muchísimo de cómo es nuestro universo, de cómo nació y cómo está evolucionando. Nos puede decir si el universo es plano, cerrado o abierto, es decir, la geometría del universo. Nos puede hablar de la energía oscura, aunque si os dais cuenta la radiación cósmica de fondo no nos dice mucho, no cambia. Podemos cambiar los valores que definirían la energía oscura y prácticamente no cambia. Y en cambio nos habla de los bariones. Bariones es la palabra técnica que significa materia ordinaria, los átomos que conocemos. ¿Veis cómo cambia el pico hacia arriba hacia abajo en función de la cantidad de materia ordinaria que tenemos? Pero también cambia en función de la cantidad de materia total. Y me diréis, ¿por qué lo separáis? La materia ordinaria interacciona con los fotones, por eso vemos la luz. Los fotones continuamente chocan con la materia ordinaria, rebotan y, por ejemplo, cuando llegan a nuestros ojos es lo que vemos. Este cuadrado de aquí lo que nos habla es del efecto de la gravedad total, que depende solo de la masa. Y resulta que, luego hablaremos en detalle de ello, que la masa total que produce una cierta gravedad
no coincide con la masa que interacciona con los fotones. Ahí hay una discrepancia, que es lo que luego llamaremos materia oscura. ¿Qué hemos observado, por ejemplo, con el satélite Planck? Son las medidas más precisas que tenemos en la actualidad. Hemos observado el espectro de potencias con mucho detalle, fijaros cada puntito es una observación y las barras son la incertidumbre que tiene cada una de esas observaciones. Aquí el detalle es que el primer pico está situado en torno al multipolo 100, a este valor de aquí, que sería 1 grado. Todas las manchitas tienen aproximadamente 1 grado. Y que el segundo y el tercer pico son prácticamente iguales. Es muy complicado obtener este tipo de observaciones. Y es muy complicado analizarlo. Pero de manera sencilla podemos hacerlo juntos. Acordaos de estos 3 detalles. Primer pico a 1 grado. Y segundo pico igual al tercer pico. Volvemos a la transparencia de antes. Alguien muy inteligente ya nos hizo los cálculos de cómo cambian las ecuaciones que gobiernan el universo. Y lo que nos dicen es, si tienes el primer pico a 1 grado, que cae más o menos aquí, significa que tu universo es plano. No es ni cerrado ni abierto. Tiene la suficiente masa para que sea plano. Y tener el segundo pico igual al tercero te dice que tienes muchísima más proporción de materia que de materia bariónica, de materia normal. ¿De acuerdo? Por eso, cuando luego hacemos las cosas de manera precisa, nos salen los números que os presenté antes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la radiación cósmica de fondo? En realidad no son, si os fijáis aquí, no son los números que os he dicho. Los números, cuando se produjo la radiación cósmica de fondo, son los siguientes. 63% de materia oscura, 15% de fotones, 12% de átomos y 10% de neutrinos. Eso fue en el pasado. Pero el universo cambia, no es una fotografía estática. Cuando nos vamos al futuro, al presente, en este caso, ya ha cambiado. La energía oscura es el 72-73%, la materia oscura un 23% y el resto los átomos. Aquí no aparece la energía oscura, ¿verdad? Eso es lo primero que nos tenemos que dar cuenta. Nuestro pasado, el pasado del universo y la evolución temprana del universo está dominado por la materia oscura. Pero el futuro del universo será lo que nos dicte la energía oscura en función de las teorías actuales que manejamos, ¿de acuerdo? Pues bien, lo que queda de charla me voy a concentrar en explicaros por qué hemos llegado a la conclusión de que tiene que existir una materia oscura, lo sabemos desde distintos puntos de vista, y para terminar, la energía oscura. Voy a empezar, respecto a la materia oscura, voy a empezar por las evidencias observacionales. ¿Cómo hemos visto que tiene que existir una materia oscura? Y luego, ¿cómo estamos tratando de detectar o entender qué puede ser esa materia oscura? La primera evidencia de materia oscura, de la existencia de un cierto tipo de materia que desconocemos, ya fue en 1933 con el trabajo de Fritz Zwicky, que él estudiaba el cúmulo de Coma. Aquí tenéis una imagen del cúmulo de Coma. Es un cúmulo de galaxias. Tenemos un cúmulo de galaxias, tiene desde decenas de galaxias hasta miles de ellas, como veis aquí. Todo lo que veis son galaxias. Ya, no hay estrellas individuales, todos los puntitos luminosos son galaxias, ¿de acuerdo? Un cúmulo de galaxias significa que las galaxias están rotando unas alrededor de otras. Imaginaros coger un cubo, llenarlo de canicas, ponerlo a girar, esas canicas se quedan dando vueltas, moviéndose por dentro del cubo, pero no salen hacia afuera. Ese cubo, cuánto es profundo, etcétera, etcétera, es la gravedad. Toda la materia concentrada ahí produce ese cubo que evita que las cosas se salgan. El problema que se dio cuenta Fritz es que si yo sumo la masa de todas las galaxias que puedo ver y echo los cálculos de la profundidad de ese cubo, las galaxias se me tendrían que salir. Sería como un plato más que un cubo, ¿vale? Un plato que en el momento que lo empiezo a girar, esas canicas se me caen. Y él lo que dijo fue, bueno, hay una materia extra que no vemos en las fotografías que estamos obteniendo,
él no lo llamó oscuro y tampoco pensó que iba a ser nada raro. Él imaginó que, pues, que serían nubes de hidrógeno o muchos planetas, etcétera, etcétera. Él pensó que era una materia como la que conocemos, pero que no veíamos. Pero todavía no se llamaba materia oscura. Hubo que esperar hasta 1975 con el trabajo de Vera Rubin. Aquí abro un paréntesis. Es una pena, Vera murió hace un par de años. Fue una pionera mujer de la astronomía o astrofísica moderna y no le dieron el Nobel. Ha sido una pena que la Academia del Nobel no le haya dado el Nobel a una de las mujeres más importantes en la cosmología moderna. Cierro paréntesis. Gracias a su trabajo fue la primera que se dio cuenta de que, ojo, las cosas no cuadran. Ella estudiaba galaxias espirales y con las fotografías que sacaba estudiaba cómo las estrellas rotaban alrededor del centro de las espirales. ¿Veis? Esta fotografía es muy interesante. ¿Veis aquí abajo? No sé si lo notáis, pero parecen folios blancos con una manchita negra en el centro, ¿de acuerdo? Esas manchitas negras, eso son fotografías. Antiguamente, en la astronomía, ponías un telescopio, la imagen de ese telescopio le hacías una fotografía con mucha resolución para aquella época, y luego, ¿cómo sacabas datos de esa fotografía? Usando un microscopio. ¿De acuerdo? Mucha gente dice, uy, está mirando por el telescopio. No, está usando un microscopio para analizar en mucho detalle las fotografías que obtenía de un telescopio. Se une lo muy pequeño con lo muy grande. Y haciendo ese tipo de análisis, ¿qué descubrió Vera? Lo que nos esperamos con la teoría de la gravedad de Newton y la de Einstein es que a medida que nos alejamos de la galaxia, la velocidad de rotación tiene que bajar, como la distancia al cuadrado. Eso es la famosa fórmula de Newton que estudiamos todos en el instituto, que va como 1 partido de r cuadrado. Es lo que veis en rojo. Pues cuando ella echaba sus cálculos se empezó a dar cuenta de que la línea blanca no bajaba. Ella lo que observaba era la línea blanca. ¿Cómo no bajaba? Hay solo dos explicaciones sencillas. Una es, o las ecuaciones de la gravedad no funcionan, no las entendemos bien, hay que modificarlas, o hay algún tipo de materia extra que no emite luz, que está rodeando esas galaxias formando un halo y que aportan la materia extra para que esa velocidad de rotación se mantenga constante. Y en esa época fue cuando se empezó a hablar de la materia oscura. Todavía no entendía muy bien si era materia ordinaria o un tipo de materia nueva que no se conocía. El efecto más espectacular para hablar de la materia oscura es el efecto de lente gravitacional. Einstein lo que nos dice es que la masa, la materia del universo, deforma el espacio-tiempo. Es este socavón que veis aquí. Por eso se hacía el símil antes de un cubo. ¿Veis que se forma un socavón? Esa curvatura es lo que llamamos gravedad. ¿De acuerdo? Pues bien, lo podéis hacer en vuestra casa con una sábana bien estirada en la cama. Si te lanzáis una canica, la canica va a ir recta. Si ponéis un zapato o algo más pesado en mitad de esa sábana, se va a producir una deformación y esa canica ya no va a seguir recto, va a girar un poquitín y si tiene suficiente energía va a continuar recto, pero si no, se va a quedar en el centro. ¿Vale? Esa analogía funciona bastante bien. Pues esta curvatura que hace que la trayectoria de una galaxia lejana venga modificada, lo que nos hace es deformar su imagen. ¿Veis estas bandas que se llaman arcos? Parece que la imagen está mal, ¿no? Está como deformada. Es una fotografía del telescopio espacial Hubble. Es el telescopio más potente que ha nunca construido la humanidad. Y no tiene ningún problema en su lente. Bueno, el telescopio tuvo un problema, pero ya se corrigió. Y esto es cuando ya funcionaba bien. En realidad, estos arcos que veis son galaxias muy lejanas, más lejanas del cúmulo de galaxias que está en el medio, que su imagen ha sido deformada, estirada. Solo su imagen, a la galaxia no le ha pasado nada, no os preocupéis por la galaxia, ¿vale? Parece un efecto muy raro, se denomina efecto de lente gravitacional, porque al final es un efecto de óptica clásica.
esta noche llegar a casa o al restaurante, si vais a cenar fuera, coger una copa de vino, mirarla por detrás y mirar hacia la luz o hacia una persona, vais a ver la imagen de esa persona deformada, formando círculos. Es el mismo efecto que lo que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Es que la luz, al atravesar el cristal de la copa, esas imágenes vienen deformadas. Pues bien, si calculamos el efecto que tendrían que producir las galaxias que vemos, no producirían este tipo de imagen. Tenemos que meter muchísima más materia que no vemos para poder entender estas deformaciones tan potentes de esa imagen. De nuevo, necesitamos una materia extra que ya a partir de los años 75 se empezó a llamar materia oscura. ¿Oscura por qué? Porque no la vemos, ¿de acuerdo? Este es el ejemplo más espectacular, aparte con el mejor radiotelescopio actual de la Tierra, que se llama el telescopio ALMA, que está en Chile. ¿Qué sucede cuando tenemos una alineación perfecta? Que esos arcos forman un círculo concéntrico, se llama anillo de Einstein. Me gusta ponerlo, aparte de porque es precioso, porque participé para descubrir este tipo de lente gravitacional. Luego otras personas lo observaron con mucha mayor precisión y obtuvieron esta imagen espectacular. Fue bastante famosa en internet, conocida como el anillo de Saurón, del Señor de los Anillos, ¿de acuerdo? Lo adoptaron muchísimo la gente que le gustaba lo del Señor de los Anillos. Pues bien, por último, otra manera que conocemos, y además la más importante, ¿qué sucede cuando dos cúmulos de galaxias chocan? En realidad, no chocan. Hay tanta separación entre las galaxias que se atraviesan uno a otro y siguen su camino. Aquí veis dos cúmulos de galaxias en azul que se atravesaron y siguieron cada uno su camino. ¿No pasó nada? Sí. El polvo, las nubes de hidrógeno que os decía que había en cada una de esos cúmulos de galaxias, se frenó. Una nube pasando a través de otra nube, quieras que no, se van frenando. Y es lo que veis en color rojizo o rosa. Las galaxias pasaron a través de ellas y siguieron su camino. Pero por el efecto del lente gravitacional podemos medir dónde está toda la masa concentrada. Y resultó que la masa, la mayor parte de la masa, en realidad es lo que veis en azul. Lo azul lo calculamos gracias al efecto del lente gravitacional, pasó y no se frenó. Si se hubiese frenado estaría en el centro. ¿Y eso qué nos dice? Que la materia oscura es incluso más rara de lo que pensábamos. No solo no interacciona con la luz, no emite luz, por eso oscura, sino que no interacciona consigo misma. Es como que vamos por mitad de Toledo, todo lleno de turistas, y que somos capaces de atravesar una fila de turistas que están siguiendo al guía y no chocamos con nadie. Es muy raro. Tendemos a chocar con alguien antes o después, o a cambiar nuestra trayectoria. Pues la materia oscura es como que a sí misma ni siquiera se ve. O sea, es realmente rara. Y eso hace, esas dos características, hace que sea muy difícil de estudiar. Podemos estudiarla, casi todas las pruebas que habéis visto, si os dais cuenta, están relacionadas a la gravedad, que como es una masa, produce una gravedad y vemos sus efectos. Pero para detectarla, se complica la cosa. ¿Cómo estamos intentando detectar la materia oscura? Principalmente tres métodos. Detección directa. Vamos a suponer que es una partícula nueva que no conocemos. Vamos a llenar grandes tanques. Fijaros, esta imagen es un tanque enorme. Imaginaros un polideportivo lleno de sensores, que es lo que veis aquí. Ese gran tanque lo llenan de un material especial que se espera que si hay una partícula choque con el material, con ese líquido que está en el tanque y de alguna manera emita luz. Eso sería detección directa. Normalmente ese tipo de experimentos están en minas. Particularmente me gusta la de Lux Zeppelin, que está en Estados Unidos, hay por todo el mundo, ¿vale? Están incluso en la Antártida, en Japón.
Pero esta en particular me llama la atención porque la jaula para bajar al experimento es la misma jaula que usan los mineros. Ahí llegan los científicos, dicen buenos días a los mineros y bajan. Imaginaros la cara del minero que ve a los científicos con su bata blanca tal, y ellos van a picar y en cambio los otros van a observar, a mirar si pasa algo. Detección indirecta, ¿cómo sería? Pues claro, necesitamos, si hay tan poca probabilidad de que la materia oscura interaccione con sí misma o con la luz, vamos a buscar a mirar en los sitios donde mayor densidad hay en el universo, por ejemplo el centro de las galaxias. Intentamos observar el centro de nuestra propia galaxia, ver todas las reacciones químicas que se producen, compararlas con el laboratorio y ver si hay algo que no cuadre. De vez en cuando aparece algo que no cuadra, pero normalmente hasta ahora, no os lo dije, la detección directa desde hace 20 o 30 años todavía no ha conseguido detectar ninguna partícula nueva. Se siguen mejorando los instrumentos más sensibles, pero de momento todavía no tenemos ningún tipo de detección. En detección indirecta, de vez en cuando aparecen noticias. Hemos encontrado lo que podría ser una línea de una emisión de algo que no conocemos, pero hasta ahora se va al laboratorio y se descubre que es que, claro, no conocemos todo. En el laboratorio se hace el experimento y se descubre, no, es algo normal que no conocíamos, no es materia oscura. Y luego hay otro tipo de manera de estudiar la materia oscura, que sería con los grandes aceleradores de partículas, por ejemplo el LHC en Ginebra, que lo que hacen son grandes anillos magnéticos que aceleran las partículas a velocidades cercanas a la de la luz, y luego hacen una cosa muy divertida, y es que las hacen chocar entre ellas, pero a velocidades cercanas a la de la luz. Eso se produce energías muy altas con imágenes de este tipo. Hay muchísimas reacciones químicas y lo que se hace es intentar ver si esas reacciones químicas hay alguna energía que falte o que sobre respecto a lo que conocemos. Si detectamos algo de ese tipo, podría ser debido a algún tipo de partícula nueva que no conocemos y que podría explicar la materia oscura. De nuevo, todavía no he encontrado nada que no conozcamos. Esa es la razón por la que, claro, muchos científicos dicen, a ver si no va a ser una partícula, o a ver si va a ser algo distinto. Seguimos pensando ideas alternativas, porque claro, desde hace años que la idea de una partícula no funciona, y os comento solo dos de las teorías actuales más modernas de este último año, o últimos 2 años, pero hay muchas más, ¿vale? Por ejemplo, todas las fuerzas de la física están asociadas a un tipo de partícula. Y en cambio la gravedad, de momento no se ha encontrado una partícula asociada a la gravedad. Desde hace ya muchos años, ya Einstein hablaba de el gravitón, que sería la partícula asociada a la gravedad. Pero para Einstein el gravitón no tendría masa, así que si no tiene masa, tampoco podría ser la materia oscura. Un grupo de Cambridge hace un par de años dijo, bueno, ¿y si el gravitón tuviese masa, y no una masa muy pequeña que se llama el gravitino, sino un gravitón masivo? Echaron los cálculos y dijeron, podría funcionar. Así que en los próximos años se está empezando a pensar o cómo tratar de medir ese gravitón que tiene masa, o qué efectos podría tener en imágenes de astronomía que pudiésemos utilizar para ver si existe o no. Y otra teoría un poquitín incluso más rara es la teoría holográfica de la gravedad. La gente que estudia los agujeros negros se dio cuenta de que toda la información que necesitamos para entender un agujero negro está acumulada en su superficie. No necesitamos más que 2 dimensiones. Y diréis, ¿y entonces la tercera dimensión? Pues lo que dicen es que es un holograma. Es algo que existe, que contiene información, pero que no es necesario. Esto ya es difícil de... O sea, en vuestra mente veo que empieza a salir humo. ¿Qué me está contando? ¿Vale? Que vivimos en un universo... O sea, yo toda la vida hablé de 3 dimensiones, me lo enseñaron en la escuela, luego llegáis vosotros, me habláis de 4 dimensiones,
el espacio-tiempo con el tiempo, y ahora tú me dices que no, que volvemos una para atrás. No, ojo, yo no. Ellos. ¿Vale? Es una teoría que les funciona matemáticamente para sacar resultados muy interesantes, pero esto lo vais a entender un poquitín mejor. Esa teoría, cuando te la tomas un poco en serio, que es seria, ¿vale? Lo que nos dice es que la información tiene una sustancia física. O sea, no es algo etéreo, sino que es algo físico. Esto ya se sabía en termodinámica, está asociada a un concepto que se llama entropía, y eso se utiliza en los ordenadores, en la criptografía, etcétera, etcétera. Pero últimamente han dicho, si es algo físico, ¿y si la información tuviese masa? Una masa muy pequeña. Pues hay gente que está echando los cálculos y dice, ojo, que si tiene masa, por muy pequeña que sea, y asociamos una información a una galaxia, podría haber una masa extra que haría el efecto de la materia oscura. Así que, como veis, estamos tanteando distintas posibilidades, claro, cada vez más raras. Eso os lo admito. Porque las cosas más sencillas no nos están funcionando tan bien. Pues bien, si os he dejado un poco así con la materia oscura, la energía oscura, agarraros, porque vienen curvas. Desde la época de Hubble, Edwin Hubble, en 1920, sabemos que el universo está en expansión. Él de que se dio cuenta de que las galaxias se alejaban unas de otras y cada vez más rápido cuanto más lejanas. Es lo que se llama el diagrama de Hubble, de que cuanto más están alejadas las galaxias, más rápido parece que se están alejando unas de otras. Eso dio pie a la teoría del Big Bang, a que el universo estuviese en expansión. Pero que esté en expansión en el pasado no significa que lo siga estando en el futuro. Tenemos distintas posibilidades. Big Bang, universo en expansión, pero la gravedad es tanta que frena esa expansión, ralentiza todo y vuelve a colapsar todo el universo en un punto. Eso se llama la teoría del Big Crunch. Los ingleses para esto tienen unos nombres perfectos. O podría simplemente frenar, pero que el universo siguiese siempre en expansión. O podría no haber una expansión, sino simplemente, bueno, una expansión sí, pero que no estuviese ni frenada ni acelerada, siempre con el mismo ritmo. O que esa aceleración resulta que cada vez es más rápida, que cada vez no solo se están separando, sino que a medida que pasa el tiempo se están separando incluso más rápido de lo que esperábamos. Y por ahí van los tiros. No podemos medir el futuro. Así que para ver la evolución del universo tenemos que observar el pasado. Y cuanto más lejos, más atrás en el tiempo estamos observando la evolución del universo. ¿Qué es lo más lejano que podemos ver que nos permita medir distancias? Las supernovas. Fijaros, una supernova en otra galaxia es ese puntito que hace de pulso ahí, que es tan brillante que incluso es más brillante que el centro de la galaxia, que está formado por miles de estrellas. Y una supernova es una estrella simplemente. Imaginaros la cantidad de energía que desprende una supernova. En alto veis una especie de simulación de cómo se ve una supernova de cerca. Eso corresponde a la nebulosa del Cangrejo, ¿vale? La imagen final que veis es la fotografía que tenemos y cómo se ha producido. Las supernovas hay de su padre y de su madre, pero resulta que todas al final se comportan de una manera tan parecida que una vez que detectamos una, con las características que conocemos nos permiten calcular su distancia y de manera bastante precisa. Así que nos permiten verlas cada vez más lejos. Cuando hacemos ese tipo de análisis, lo que nos dicen los datos es que el universo primero se estaba frenando, ojo a la gravedad, a la materia oscura, si os acordáis, primero se estaba frenando, pero llegó un momento que empezó otra vez a acelerarse. ¿Por qué? ¿Qué puede producir una aceleración? Vamos a hacer una analogía que funciona bastante bien.
Ojo, en el universo no hay ningún muelle, ¿vale? Es una analogía. La gravedad contrae. Podemos asociarlo a una goma elástica, como la goma del pelo, que mantiene sujetos o contrae, que nos frena el universo al principio, ¿vale? Si comprimimos un muelle, ese muelle antes o después nos va a devolver esa energía que habíamos acumulado en el muelle, esa energía elástica, ¿vale? Lo que decimos es que el efecto de la energía oscura es que ahora nos está devolviendo esa energía, está empujando y cada vez más, ¿de acuerdo? Y eso, esta analogía, los datos es lo que nos dicen. En el pasado nos estábamos frenando, pero en el presente algo cambió que estamos volviendo otra vez a acelerar, ¿de acuerdo? Por eso sabemos que tiene que haber algo que nos aporta esa energía extra. Hay veces que los científicos tenemos buenas ideas para los nombres, otras veces se nos acaba. Como teníamos la materia oscura, y esto es una energía, dijeron, ¡buh! Energía oscura. Y no pensaron más. Una energía oscura no es un concepto que no tiene en sí sentido, es simplemente por analogía. Oscura de que no sabemos lo que es. Podría llamarse energía desconocida, etcétera, etcétera. Pero eligieron energía oscura, ¿de acuerdo? Así que lo que tenemos es un tira y afloja cósmico. Pues bien, ya estoy terminando y es la única fórmula, ¿vale? La ecuación de... y no os la voy a preguntar al final. La ecuación de Einstein, todos conocéis E igual a mc cuadrado, pero la verdadera ecuación de Einstein es algo, un bicharrajo de este tipo. Que en realidad son muchas ecuaciones concentradas en estos símbolos. ¿Cómo estamos trabajando ahora mismo con la energía oscura? Pues lo llamamos... la ecuación original de Einstein no tenía este término que veis aquí. Y lo que nos dice la ecuación de Einstein es que esta parte nos habla de la geometría del universo y esta parte nos habla de la materia y energía del universo. Por eso, esa relación entre materia y geometría que habíamos hablado. La materia deforma el espacio. Pues para tener en cuenta esa energía extra, se añadió este término, que se llama la constante cosmológica, y que parece funcionar bastante bien, por un hecho. Con las observaciones encontramos un valor. Está asociada a la energía del vacío, que se dice. Entonces, tú coges las ecuaciones de la física teórica, muy complicadas, echas cuentas de cuál es el equivalente de la energía del vacío, las observaciones te dicen que tiene que ser esta, y la teoría te dice que tiene que ser esta, ¿vale? Una diferencia brutal. Es uno de los mayores desequilibrios entre la teoría y la observación. Claro, por eso os digo que todavía no entendemos bien qué está pasando. Probablemente o no sea una constante, o no tenga que ver con esto, etcétera, etcétera. ¿Qué ideas tenemos? Si no es la constante cosmológica, ¿qué podría estar pasando con la energía oscura? Porque en realidad es nuestra interpretación de las observaciones lo que pensamos que está aportando una energía extra. No lo sabemos a ciencia cierta. 4 puntos para que os vayáis calentitos a casa. Las ecuaciones de Einstein que os he dicho. En la época de Einstein no había ordenadores. Lo hacían todo papel y boli. Entonces se inventaron unos trucos matemáticos muy buenos, traducido, simplificaciones, para poder sacar resultados de manera rápida, cuando digo rápida, en meses, ¿vale? Gastaban hojas y papeles durante meses y llegaban a algún tipo de resultados. Y eso, aunque parezca mentira, se ha seguido propagando hasta nuestros días. Pero hace pocos años, con ya los superordenadores, a alguien se le ocurrió la idea y dijo: oye, pero si somos capaces de meter esas ecuaciones en un programa informático y que lo resuelva, pues no cuadraban las cosas. Salían cosas ligeramente distintas. Y fue cuando saltó un poquitín la alarma. ¿Qué pasa si la energía oscura en realidad es un error de cálculo de haber usado esas simplificaciones? Por ahí una posibilidad que se está estudiando, ¿de acuerdo? Segunda idea. Os dije que las supernovas las conocíamos tan bien que una vez que detectábamos una, podíamos saber la distancia.
¿Y si no las conocemos tan bien? Porque claro, estamos hablando de objetos que cada vez están más lejos cuando el universo era cada vez más joven. Hace poco, cuando digo poco, hace semanas, apareció un trabajo en el que decía, ojo que si la estrella que se convierte en supernova, como era mucho más joven de las actuales, tiene propiedades ligeramente distintas, a lo mejor la energía oscura o no es tan grande como la pensamos, como la interpretamos, o no la necesitamos en absoluto. Es decir, lo que interpretábamos como una energía extra, a lo mejor era que las supernovas se comportaban ligeramente distinto. Otro resultado reciente. Si os acordáis, la radiación cósmica de fondo no decía nada de la energía oscura. La energía oscura actualmente es, el universo es plano, la parte de materia es un 30%, el resto será energía oscura. ¿Y si el universo no es plano? Hay algunos resultados científicos que dicen, ojo, que a lo mejor el universo no es completamente plano. Entonces, si no es plano, hay que reinterpretar todas las observaciones. ¿De acuerdo? Y la que a mí más me gusta. Todo lo que os he contado supone que el universo es algo cerrado. Que ni entra ni sale nada del universo. Imaginarlo como una esfera. Por ejemplo, el planeta Tierra. El problema de los recursos minerales limitados, los recursos naturales limitados, es porque consideramos el planeta Tierra como un sistema cerrado. ¿Y si el universo no es cerrado? Teoría del multiuniverso. ¿Y si nuestro universo está conectado con otro universo y ese otro universo nos está aportando energía? Claro, esa energía oscura sería lo que nos está aportando el estar en contacto con otro o varios universos al mismo tiempo. Bien, ¿no? Dos transparencias. Con la teoría actual, ¿cómo entendemos el universo? Los datos que observamos, ¿cuál es nuestro futuro? Agarraros. Me encanta, entre comillas, al contrario, lo siento, tener que acabar diciendo, nuestro futuro es muy feo, ¿eh? Se llama el Big Rip. Otra vez los ingleses, el idioma inglés muy onomatopeico. Rip, rasgar. Si la energía oscura sigue funcionando como está actualmente, las cosas cada vez se van a separar, se crea espacio-tiempo entre los objetos. Cada vez las galaxias se van a separar mucho más, pero incluso las estrellas dentro de las galaxias se van a separar, es decir, se van a romper esas galaxias. Pero los planetas alrededor de las estrellas se van a separar. Pero es que los propios planetas se van a romper. Llega un momento en que los propios átomos se van a separar, porque se crea espacio entre ellos, hasta que el propio espacio-tiempo se rompa como tal. Ese es nuestro futuro. Por suerte, miles de millones de años. Entonces, el pasado del universo está controlado por la materia oscura. Nuestro futuro, el del universo, depende de la energía oscura, es decir, el universo está controlado por su parte más oscura. Aunque para nosotros, en nuestro día a día, son los pequeños detalles los que importan, ¿vale? Pero al menos que sepáis cuáles son las fuerzas de la naturaleza que controlan de dónde venimos y a dónde vamos. Y para que no os vayáis tristes, esto es así, no digo como lo he inventado yo, o queda algo que va a hacer que, como entendemos actualmente el universo, sea distinto y nuestro futuro sea completamente distinto. Si desaparece la idea de energía oscura, porque a lo mejor las supernovas se comportan de manera distinta, claro, nuestro futuro cambiará, ya no será el Big Rip, a lo mejor seguiremos expandiéndonos cada vez de manera de menor manera, o iremos al Big Crunch. Pero bueno, lo importante es que conozcáis el universo, pero que nuestro día a día depende de nuestras decisiones y de lo que hagamos con nuestra vida. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya entretenido.